Seguimos esta trayectoria aquí en Freecodecamp. Hice la segunda, el menú de café, pero no lo hice. No lo hice. Pero ahora estoy haciendo este, que, que va a bregar más con CSS, con los colores y todo eso. Eh, Vamos allá, lo empecé y me acordé que tenía que grabar, estamos aquí. Eh, Vamos a hacer esto. Ok, aunque que creé el head ya me lo borro porque no me lo pidió. Dice aquí que agrupe head element within HTML. Ok, es lo mismo, es como que crear la estructura. Eh, el // nunca se nos olvide. Entonces aquí añadimos el body, donde todo se va a estar renderizando. Obviamente trato de hacer todo lo más organizado posible en cuestión de indentation. Se vea. Bien, ok. Perfect. Okay, remember that title elements give search engine extra information about the page. It's also the content of the title elements in two more ways. So the title bar when the page is open. Eso significa que si ves esto aquí, como que learn CSS color by building, significa que en HTML va a ser así. So, vamos a comprobarlo y vamos para los elements. HTML head tenemos, supone que diga algo title. Y miraron aquí. Title, learn CSS color by building a set of colored markers, step 3. Si miran aquí, dice exactamente lo mismo. So, vamos a hacer eso. Pero sería title. No creo que vamos a hacerlo así mejor. Vamos. Colored markers. Ya. Oh, becomes a footer. Okay. Obviamente, en VS Code, que por lo menos lo que yo estoy aprendiendo a usar, no es bastante bueno. Me siento bastante cómodo utilizando eso. No tienes que escribir todo esto a la vez. Hay una forma que tú escribes sin exclamación, le das tab y te crea todo el template para empezar. So, los tags de doctype, HTML, lenguaje y toda la cuestión y todo lo que me está pidiendo ahora, me lo hace solo. Perdón. Universal including element, meta, element. Ok. Esos son, sí, los atributos. Ok, perfecto. So, escribimos meta
y creamos el atributo de shortset, que es utf .h y cerramos ahí. You have multiple self-closing meta elements on a web page. Each meta element adds information about the page that cannot expressed by other HTML elements. Add another self-closing meta element within the head. Give it a name, attribute, set to viewport. Set name of viewport. So, vamos a crear lo otro. Vamos a hacer eso. Porque después me pierdo. Sería meta viewport. Sería name. Creo que me está pidiendo viewport. Y meta content. With. Creo que esto es para que automáticamente como que. Nah, esto no es así. Déjame buscar acá un ejemplo. Esto no es así. Name. Ah, mira, sí, es así. Lo estoy viendo acá en algo que estaba practicando hoy. Eso estaba como que medio sketchy. Sí, es así. With. Wait. Déjame verlo otra vez. Que cuando veo dos y signos iguales, como que me perturba un poco. With. Entonces. Initial. Scale. Dice ahí que es 1.1. Cero. Y la pregunta es, veremos de nuevo. Oh, esto no se acaba aquí. Es acá. Tuve que mirar. Sorry, mira, two elements. Ok, no hay problema. Ahí estamos. Entonces, now you are ready to start adding content to the page. In the body, vamos a hacer un h1. Que sería CSS. Color. Markers. Estamos ahí. Submit. In this part, you will work with an external CSS file to style the page. We already created a styles CSS file for you, but before you can use it, you will need to link it, ¿verdad? So, vamos a hacer el link. So, link rel equals styles. La relación me ayuda como que a recordar lo que, pues, como que para qué está haciendo este link. Style sheet and the href, el destination de donde se encuentra el documento.
Oh, styles. Yeah. Okay. Now that you have CSS file set up, you can start starting the page. As a reminder, here's how to target a parallel line. Pero que vamos a hacer H1 y le vamos a dar parámetro de text align con el valor que sea center. Terminamos así. Perfect. Okay, now you will add some elements that you will eventually style into markers. First, within the body element, add div element inside class attribute container. Make sure the div element is below h1. So div, le vamos a dar una clase, yo creo que class, porque está ID y class, yo creo que class es como se identifica en CSS con un punto. No me equivoco. Entonces, hacemos inner. Y cerramos aquí. Dev. Next, within the div element, add another div element and give it a marker. Ok. No hay problema. Vamos a hacer eso. Div sería class marker. Y vamos a poner espejuelos, porque ya de noche me está molestando esto. Blue lights. Tírate aquí los espejuelos. Vamos allá. Ahora sí, soy programador. It's time to add some colors to the marker. Remember that one way to add color to an element is use the a color keyword like black, cyan, or yellow. Sí, era un punto. Así, ajá, vamos allá. Entonces, sería create, sería al marker. Sería background. Color. The background color was applied, but since div element has no content, it doesn't have any height by default. You dot marker rule set the height properties to 25. También en la vez pasada que yo estaba viendo, esto del valor de 25 px, que son píxeles, también se puede utilizar con porcentaje. Por ejemplo, si puedo poner ahora 50%. Mira cómo se ve, pero ese no es el valor que nos está pidiendo. Es 200. ¿Vieron la diferencia? Your marker will look better if it was centered on the page. And an easy way to do is with the margin shorthand property. Okay, in the last part, you set the margin area of elements separately with the properties like margin top and margin left. The margin shorthand property makes it easy to set multiple margins area at the same time. So si llamamos un margin es a los 4 lados.
So to center the mark on the page, set the marker property to auto. Exacto. Margin. Auto. Then center. Okay. Now that you have, now that you got one marker center with color, it's time to add another marker. The container div. In the container div, add two more div elements. Okay, so hacemos two more. Perfect. But you have three separate markers, div elements. They look one big rectangular. You should add some space between them. It is easier to see each other. When the shorthand margin properties has two values, it's set top and bottom. The first value in your markers is set the margin property to 10x auto. Yo nunca he visto eso. Oh, claro, si está comenzando a aprender. Nice. Códigos. Give the markers different colors. You will need to add unique class to each one. Multiple classes can be added to an element by listing them in the class attribute, separating them with a space. If you add multiple classes to an HTML element, style of the first class in your list may be overridden by later classes. To begin, add the class 1 to the first marker element. Next, remove the background color property markers. So le vamos a dar el color, then create a new class. La instrucción dice que somos solamente one, pero yo escribí, vamos a ver acá, yo escribí aquí marker one, ¿me entiendes? Por eso me está pidiendo como que the class one, como que one, estoy diciendo one solamente. Vamos a ver si esto funciona, yo creo que sí. Ok, algo raro y nuevo, pero dale. Add the class to. ¿Por qué no me lo dice todo de cantazo? Ah, en 3. Y eso es lo que pasa cuando no lees. Okay, create a CSS rule that targets the class to and set it background color property to green. So sería to
Y es lo mismo. Green sería green, no, background, color, blue. Vamos por 21%. Estamos bien. Estamos bien. There are two main colors model. The additive RGB model used to in electronic devices and subtractive CMYK. This project will work with RGB. This means that colors begin as black and change at different levels of green, red, green, blue are introduced. An easy way to see this is with the CSS RGB function. Create a new CSS rule that targets the class container. Después background, color, and we using RGB 0, 0, 0. That is black. Okay. A function is a piece of code that can take an input and perform a specific action to the specific action. The CSS RGB function accepts values or arguments for red, green, and blue and produces a color. Each red, green, and blue values is a number from 0 to 255. That's network, yeah. IP addresses. 0 means that there's 0% of the color and it's black. 255 means that there's a 100% of that color. So si ponemos aquí 255, pues va a ser completamente red. So este red es 255.00. For the RGB function, exactamente lo que vamos a hacer aquí ahora es RGB 255 0 0 y es lo mismo. Notice that the background color for your marker is still red. This is because you set the red value of the RGB function to the max of 225 or 100% red. And set both the green and blue values to 0. Now use the RGB functions to set the other colors. In the 2 CSS rule, use the RGB color, so sería 0, 255 y 0. Y entonces acá sería 0, 0, 255. While the red and blue markers look the same, the green is one much lighter than it was before. This is because the green color keyword is actually darker shade and is about halfway between black and the maximum value of green. The 2 class CSS rule set the green value in the RGB function to 127.
Sería eso. 7. Okay. Now add a little more vertical space between your markers and the edge of the container element they are in. Use the shorthand padding. Es otra cosa que tengo que aprender, lo que es el padding, el box within the box, and box within the box. Tengo que aprenderme todo eso. Porque si hacemos lo mismo del inspect versus si vamos a inspeccionar esto. El style está aquí. Este es HTML y este es el CSS. Entonces, si lo ponemos acá abajo, pues esto, el margin border, padding y esto en el centro. Cosas que dicen como que each HTML is a box within a box, box within a box, una caja dentro, una caja dentro de una caja. Lo que, ese es el orden que me toca aprender. Eso es margen, borde, padding y el centro del contenido. Ok, padding, let's go. Que sería padding property at 10 pixels of top and bottom padding. Ok, para aquí hay que hacer top. Aquí sería bottom. Aquí sería left. And padding. Yo creo que me lo voy a decir mal, pero vamos a ver. Right. Of 0px x. Ah, no, estamos bien. Okay, in the additive RGB color model, primary colors are colors that, when combined, create pure white. But for this to happen, each color needs to be at the highest intensity. Before you combine colors, set your green marker back to pure green. So yeah, 255. Now that you have the primary RGB colors, it's time to combine them. For the RGB function in the container, we'll set the red, green, and blue values to the max of 255. So 55, 55, and 255. White. Secondary colors are the colors you get when you combine primary colors. You might have noticed some secondary colors in the last step as you change the red, green, and blue values. To create the first secondary color, yellow, update the RGB function in the 1. Era aquí, 255. Create the next secondary color cyan, update RGB function into 2. Combine pure green and pure blue. Nice. Create the final secondary color magenta. Update the RGB function tree, que sería blue and red, azul y rojo.
Nice. Now that you are familiar with the secondary colors, you will learn how to create tertiary colors. ¿Qué es eso? Tertiary colors are created by combining a primary with a nearby secondary color to create tertiary, no sé cómo se dice, color orange. Update RGB function to 1. So that the red is at the max value and set the green a la mitad. 127. Okay. To create the three colors spring, green, by sign with green. Green is the max value of 127. Oh, dice al revés. 255. Eso me queda como que, what? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es que cambió? El del medio. Ah, ok. Y aquí es en red 127. Nice. Okay, there are 3 more tertiary colors. Dude, estos colores, estos nombres. Okay, to create ese verde of the RGB function 1, the red is at. Okay, esto es al revés. 55, 127. Después aquí sería green 127 and red 255. And for rose sería blue a 127 y red 255. Nice, como colores pasteles. No. 2. Que se me olvidó cambiarlo. Here. Vamos a poner son. Hoy me pasó esta mañana cuando estaba estudiando Django. Estaba teniendo un problema con una función y me estaba pidiendo como que argumento. Y. Como escribí el parámetro con él, me estaba pidiendo un argumento y se supone que ese parámetro o esa función no llevará este argumento. Y estaba peleando como por 30 minutos. Y era que yo escribí la función mal. So, sí. Esto pasa cada rato. Okay, now that you've got through all primary, secondary, and tertiary colors on a color wheel, simulando un color wheel, it will be easier to understand the color theory concept and how they impact design. Sí. Es otra cosa, aprender a diseñar. No sé si me enfoque mucho ahí.
First, in the CSS rule 1, 2, and 3, I use the value in RGB function so that the background color for each element is set to pure black. So, zero, 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 zero. When the color starts as black and change as the value of heading input increases. Ok. ¿Cuánto vamos? No vi el porcentaje. Ya mismo voy a terminar porque ya vamos por 35 minutos aquí grabando. Color wheel is a circular wheel where similar colors or hues are near each other and different ones are further apart. For example, pure red is between the hues. Pure red is between the hues or hues, rose and orange. Colors that are opposite from each other on the color wheel are called complementary colors. If two complementary colors are combined, they produce gray. No sabía eso. But when they are placed side by side, these colors produce strong visual contrast and appear brightness. RGB function in parallel 1 set the red value maximum by 5 to produce pure red. And in the function for 2, set the value green and blue to the max. Produce cyan. Vamos 38. Esta es la última y lo vamos. Notice that the red and cyan colors are very bright next to each other. This contrast can be distracting if overused on a web page. Lo It can make the text hard to read and it's placed on a complementary color background. It's better practice to choose one color as dominant color and use its complementary color as an accent, bring attention to certain content on the page. Hay un website que se llama colors.co, no sé, algo así, y te dan como que paletas de colores. Yo no me voy a romper la cabeza, yo voy a utilizar eso mucho. Las herramientas están para usarse. First, in the H1, set the color to cyan. Okay, sería background. Que yo escribí aquí. Background. Color. RGB. Cyan sería 0255 255. Ok, lo voy a dejar hasta aquí. Estoy aprendiendo bastante, ¿verdad? Sinceramente, me está gustando demasiado. Como pueden ver aquí, tengo JavaScript, aunque estoy aprendiendo Python y estoy aprendiendo todas estas cosas. Se me está haciendo bien difícil darle a Django. Lo voy a decir en todos los videos, pero hoy, no aquí, pero un tutorial de YouTube, empecé a practicar JavaScript y me hizo entender más cosas en Python. Pero esos son dos lenguajes distintos. Me hizo entender más los fundamentos de por qué se organiza de esta forma, por qué se escribe aquí, por qué por qué el indentation, porque me respondió muchas preguntas. Pero lo que me gusta de Freecodecamp es como que pues estás leyendo, lo estás haciendo y también estás
estás viendo el resultado. Pero, no son como otros websites que tienes que abrir 1000 páginas y te dan como que un montón de links para leer a diferentes sitios. Intenté leer y hacer el de Odin Project y por esa única razón no me gustó porque es como que lee, mira este video y sigue por ahí para abajo. Es bueno porque te da hands-on y para algo, si quieres aprender y no tienes nada de dinero y solamente tienes internet y una computadora, pues es una buena opción. Pero yo aprendo un poquito más distinto. Yo aprendo como que, dime lo que tengo que aprender, vamos a hacerlo rápido. Ok, esto es lo que hace, ya lo estoy utilizando. Por eso HTML y CSS se me está haciendo bien fácil. Y sí, puede ser que se me olvide ciertas cositas, pero son mínimos. Pero no grabo Django porque en verdad lo que ustedes van a ver es dolor de cabeza. Y porque ahí yo tengo que estar 100% concentrado. Así que, no, le voy a seguir dando el programming. Eh, Mañana yo creo que voy a estudiar para el A+. Ya. Nada, nos vemos.